¿Qué tú piensas que ha pasado en ese sentido? Porque yo y mucha gente no confía en esta parte, en la institución pública, la policía y los militares, etcétera. ¿Cómo pueden fortalecer eso y que nosotros recobremos la confianza en ellos, ¿no? Con inversión pública vamos a movilizar a la policía. Mira, a día de hoy, la policía está inmovilizada. Primero, los vehículos están destrozados, las motos ya no funcionan, no tienen dinero para el combustible. Entonces tú llamas y el policía te dice no tengo en qué ir. Solo tampoco puede ir. Si hay que aumentar el número de policías, sí, pero profesionalizarlos también. Deben pasar ciertos filtros también. La inversión pública aquí es fundamental. Hay que mejorar sus condiciones. Es lamentable. Los vehículos están en partes. Pedí un reporte de dónde estaban los vehículos. Hay casos en los que ni siquiera saben dónde están. Hay otros que están totalmente destrozados. ¿Cómo sale la policía a patrullar si no tiene siquiera para el combustible? Es lo más básico, la dotación de armamento para la policía. Ahora resulta que los delincuentes están más armados. Pero es solo voluntad política que el presidente de la República, en lugar de reducir el presupuesto para la policía, lo aumente. En lugar de mirar para el otro lado y ponerse una gorrita, vea cuáles son las necesidades de las UPCs, de las VCs, del personal, y asigne el presupuesto con una planificación adecuada. ¿Qué voy a comprar? ¿Cuándo voy a comprar? ¿Cuántos policías necesito? ¿En qué barrios? Y poder empezar a movilizarlos. Ahí Javier Banguera dice, bueno, el problema de los médicos que están renunciando por la inseguridad que está por todo el país libremente, también son consecuencias, ¿no? O sea, porque nosotros nos enfocamos, digamos, en el hecho, pero las consecuencias son la migración, Luisa. ¿Cuántos de nuestros hermanos también se han ido del país y por condiciones pasando por el Darién, producto de violaciones también, de ataques, han dejado sus casas? Y eso es algo que representa muchísimo y que dice mucho del país. Cuando un ecuatoriano o cuando algún nacional se va, e incluso los que vinieron, como los venezolanos que vinieron al país, pensando, claro, se están yendo. Entonces, eso también es falta de garantías. No solo a nivel constitucional, porque eso es otra cosa, sino garantías sociales, culturales y políticas públicas, sobre todo para garantizar la vida de los que están acá. ¿Tienen algún proyecto para que toda esta gente también pueda regresar, digamos, proyecto país, para que puedan regresar? Porque yo te digo, o sea, yo tengo amigos que se han querido ir y que todos los días piensan en irse porque si ponen un negocio te vacunan y te piden dinero, y si no te matan. Entonces, está difícil la cosa. Me imagino que tú también tienes alguna experiencia o algún comentario de esto a diario de lo que ocurre a nivel país, ¿no? Por supuesto, creo que casi todos hemos sufrido algún tipo de violencia en este estilo. Familiares a los que les han amenazado, les han pedido vacunas, amigos que han tenido que cerrar sus negocios, familias que se rompen con esto, niños que se vuelven a quedar sin sus padres solos. Hemos exportado solo personas. La traición, el neoliberalismo, la falta de experiencia en un gobierno, lo único que ha logrado es subir el riesgo país, no atraer más inversión extranjera y exportar personas. En el gobierno de la Revolución Ciudadana, muchos de nuestros hermanos regresaron a Ecuador porque encontraban las condiciones para volver. ¿Por qué? Porque había vuelto la esperanza, porque había empleo, porque habían condiciones dignas en la salud, en la educación. Ahora ya no las hay y por eso están migrando. Y nuestras políticas van a estar enfocadas, sí, a la reinversión, tanto pública, al fortalecimiento del sector productivo, al fortalecimiento de ese tejido empresarial, a que volvamos a exportar, a producir con calidad, porque hay que trabajar de la mano todos los sectores para generar mejores condiciones, para que ellos se queden, para que se fortalezca el empleo y poder reactivar la actividad productiva y las condiciones en el país. José Tomás Ortiz dice el maltrato laboral aumentó en estos años. Rosa Delgado dice que el bono se ha pagado porque se les quitó a muchísimas personas pobres. Juan Carlos Rosero también se estima que ya más de 500.000 ecuatorianos se han ido de mi patria por el tema del miedo. Estefanía Fernández también
está conversando sobre lo que necesita el país. Está conectado Bolívar Nicola y muchos otros que necesito que pongan like en este momento y se suscriban al canal de Ingobernables. Y voy a hablar ahora, Luisa, de un tema que tú sabes que yo soy una mujer feminista, sabes que soy una mujer que soy más que pro aborto, porque creo que está mal el término. Si bien yo considero que el aborto debe ser legal y gratuito, soy una mujer que estoy a favor de las decisiones de las mujeres, o sea, de poder decidir. Y hay un tema clave que inmediatamente que te nominaron como candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, salió, y sobre todo en redes sociales, ¿no?, que es donde más pude conversar y con algunas amigas, que era también tu defensa a la vida, ¿no? En el término de provida, o como decimos también, antiderechos, digamos. Y tu defensa cuando se discutió en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de aborto por violación, tan importante en el país por todas las niñas que son violadas a diario, al año una cifra de más de 3.000, que son también o de alguna forma eran obligadas a ser madres precisamente producto de la violación. La crítica más fuerte que hacemos como grupo feminista es eso, o sea, ¿cómo puede llegar una mujer antiderechos, como decimos, o pro vida, a un país donde hay esta situación? ¿Cuál es tu postura en ese sentido? Y la pregunta es clara, y vuelvo a decirlo, ¿se va a retroceder de alguna manera en los derechos que ya se han logrado, que ya están en la Constitución, que ya son ley, por tal vez decisión tuya o por lo que tú piensas? ¿O cómo se va a manejar teniendo en cuenta que la Revolución Ciudadana también tiene a mujeres que son prefectas, que son alcaldesas, etcétera, que están a favor de este proyecto? ¿Qué piensa Luisa y por dónde va la cosa en ese sentido? Primero, no existe regresión de derechos. Sería absurdo que nosotros seamos regresivos en derechos. Pero sí me preocupa mucho que el discurso sea qué piensa Luisa González sobre el aborto y no estemos hablando de lo que realmente importa. Estamos hablando de aborto por violación. Pero ¿por qué no estamos hablando de la causa? El aborto por violación es la consecuencia. La causa es la violencia, la violación a nuestras niñas, a nuestras mujeres. Eso es lo que nos debe llevar al debate. El fortalecimiento de unidades judiciales para tratar los casos de violencia a la mujer. Con enfoque de género, porque ahora están destruyendo todo, ¿no? Con enfoque de género, Alondra, hay que asignar presupuesto, hay que ver que cuando tú llegas a poner una denuncia, te atienda una mujer, porque vas a sentirte, es más empático para ti, acabas de ser víctima de una violación. Pero también, ¿por qué estamos discutiendo de lo que piensa Luisa González, cuando aquí lo que importa es cómo el Estado está funcionando? Ya existen derechos, perfecto. Discutamos ahora cómo evitamos que esas mujeres sean violentadas, qué políticas vamos a implementar, en qué segmentos y estratos sociales es más alto el índice de violaciones a nuestras niñas y a nuestras mujeres. En los más pobres. Esa mujer, esa madre soltera que sale a trabajar y no tiene con quién dejar a sus hijas, a sus hijos. Son más vulnerables. Para eso hicimos nosotros los CIBBs, para que dejen allí de forma segura a sus niños. Mire, el país se lo construye con todos. Y somos diferentes. No todos podemos pensar igual, ni vamos a estar de acuerdo en todo. Pero yo sí hago una invitación a los movimientos feministas, a los que están en contra de mi postura, perfecto. Hablemos del tema de fondo. Sentémonos y veamos en qué sí coincidimos, en cómo evitar la violencia a la mujer. Porque cuando hablamos de violencia a la mujer, cuando hablamos del aborto, cuando hablamos de la violación, hablamos de un sinnúmero de derechos que no están cumpliéndose las mujeres. Cuando sea presidenta, cuando ya ganemos estas elecciones, después del 20 de agosto, no gobierno para lo que yo creo, no para mis convicciones personales, gobierno para 18 millones de ecuatorianos, en una diversidad. Y para construir un mejor país, tenemos que sentarnos todas. Y yo invito a todos esos grupos feministas a que nos sentemos a trabajar en aquello que sí coincidimos. ¿Cómo erradicamos la violencia a las mujeres, a las niñas? ¿Qué podemos hacer para darles un mejor tratamiento
cuando ya hayan sido víctimas de una violencia. ¿Cómo vamos a sacar adelante? Hagámoslo en conjunto. Entonces sí estarías, y me acuerdo ahora que Guillermo